Ese miedo es constante y diario. Lo vivo en las consultas. Yo creo que el miedo viene por varias vías. Primero, el nombre. El nombre, toxina, que viene de una enfermedad. Hay un poco de miedo en ese sentido. Pero la gente no sabe que la mayoría de fármacos que tomamos, la mayoría de vacunas, la mayoría de medicamentos se han descubierto a raíz de enfermedades. Bienvenidos al Método Ventue, el podcast donde comparto mi experiencia como médico estético. Aquí encontrarás todo tipo de contenido, mis tratamientos, mis protocolos, mis maneras de pensar y mucho más contenido. Soy el Dr. Ventue y este es mi método. ¿El Botox te envejece a largo plazo? Se habla mucho del Botox, que si engancha, que si envejece, que si luego estás peor. Hoy vamos a aclarar en el método Ventue qué hay de cierto en todo esto desde el punto de vista médico. Hola doctor, ¿qué tal? Hola Marta, vamos a por ello. Primera pregunta, ¿qué hace exactamente el Botox en la cara? Bien, primero de todo, yo hablaré de neuromodulación, por un tema de regulación a los médicos. La neuromodulación lo que hace es relajar, quitar fuerza a ciertas unidades musculares seleccionadas por nosotros para que esa fuerza muscular no genere impacto en la piel y por lo tanto no genere arrugas. ¿Por qué existe entre la población ese miedo a largo plazo? Ese miedo es constante y diario. Lo vivo en las consultas. Yo creo que el miedo viene por varias vías. Primero, el nombre. El nombre, toxina, que viene de una enfermedad. Hay un poco de miedo en ese sentido. Pero la gente no sabe que la mayoría de fármacos que tomamos, la mayoría de vacunas, la mayoría de medicamentos se han descubierto a raíz de enfermedades. Entonces, para mí, y una frase de tranquilidad que les digo a mis pacientes, es que precisamente la neuromodulación es un fármaco como tal, con la regulación que eso conlleva. Nosotros lo compramos directamente a la farmacia y cualquier laboratorio para sacar neuromodulación tiene que pasar infinitos estudios de seguridad, y eso nos da a nosotros pues, un escenario, ¿no? de mucha seguridad. Y podemos decir, por ejemplo, cuando se aplica bien, ¿qué podrías decir de cómo influye en el envejecimiento? La neuromodulación es una maravilla. Es una maravilla en todos los sentidos. Y claro, yo empiezo a tratar gente ya de 20 y pocos años y trato de 85. Entonces, en cada escenario busco cosas diferentes. Obviamente, entre los 20 y los 30 años se busca prevención. Se busca hacer que esa unidad muscular no genere la arruga. Y es una ventaja infinita, porque esas personas en la zona de aplicación no van a envejecer, o al menos no de esa manera si no tuvieran el producto. Luego, a edades más tempranas, ya a partir de los 40-50, hasta el límite que uno quiera, pues el producto lo que hace es corregir, sobre todo la arruga ya marcada, pero también prevenir. Aunque tengas 70 años, si empiezas a los 70, también tienes prevención, hasta los 80 o 90 o lo que la persona pueda vivir. Y hay un tema muy hablado, sobre todo en redes, de qué pasa si una persona deja de ponerse Botox. No pasa absolutamente nada malo. Lo único malo que pasa es que cuando el efecto se va, porque yo lo vivo, mis pacientes lo viven, es que empiezan a aparecer las arrugas. Y eso no es agradable. Si tú llevas 2 años o 3 poniéndotelo y de repente lo dejas, nada, tu musculatura irá recuperando fuerza e irá otra vez a marcar las arrugas, seguramente en el mismo sitio en el que estaba. Y eso pues no es agradable. Pero efectos negativos de dejar de hacértelo, ninguno. ¿Podemos decir que no debilita más el músculo? Estamos en una pregunta asumiendo que va a ser un buen protocolo, que va a ser un buen producto y que la persona que lo hace sabe, ¿no? Lo que está haciendo, es un médico formado. Si esos factores se cumplen, no se debilita la musculatura. Al final son músculos que tienen cierta fuerza y ya trabajamos para debilitarlos lo suficiente a corto plazo y que eso a largo plazo no nos dé ningún problema. ¿Y cómo sabemos que nos están haciendo un buen diagnóstico? Vale, gran pregunta. Hay que ver, sobre todo conocer a la persona. Yo siempre intento, ¿no? Antes de tumbar al paciente a la camilla, pues presentarme, decir quién soy, pero tiene que haber, y más en este mundo actual, una parte crítica.
y de suspicacia por parte del paciente. ¿Dónde estoy? ¿Qué médico me lo va a realizar? Y yo siempre les digo, mirad, este es el producto. O sea, no es normal que una persona, y me ha pasado, lleve 5 años poniéndose neuromodulación y no sepa ni siquiera si ha sido un Azalure, un Vistabel, un Nuceiva, un Bocotur. O sea, hay muchas marcas y eso es importante, saber qué es lo que te están poniendo. ¿Y qué diferencia hay entre un uso natural del Botox y alguien que lo quiera hacer de manera excesiva? Sí que hay diferencias y sí que es verdad que yo intento frenar un poco la sensación de que quiere mucha gente de estar planchadísima. Quizá estar muy planchada muchos años tampoco es lo más sano del mundo, pero bueno, dentro de los márgenes tú puedes aplicar un tratamiento más suave, que llamo yo más flexible, ¿no? Tu músculo, como llevo yo ahora, músculo que se moviliza con práctica normalidad, pero no me genera arruga, o puedes llegar más a la parálisis. Entonces, no es que sea malo, en buenas manos, pero jugamos unos límites, bueno, más peligrosos. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que duda en hacerse el tratamiento, pero al final quiere cuidarse y no quiere tener las arrugas de expresión? Que el Botox es magia. O sea, dedico mucho tiempo de mis consultas, ya no a convencer, porque no convenzo, a informar. Y luego la paciente se hace lo que quiere. Yo siempre digo que en verdad me da igual que sea una neuromodulación, un hialurónico, un estimulador de colágeno. O sea, al final también es un producto que es electivo por parte del paciente. El paciente puede decidir o decir, mira, yo prefiero hacerme esto, pero es que la neuromodulación nos lleva a un escenario de vernos mejor, de vernos natural y una prevención que no se puede conseguir de otras maneras. Vale, pues muchas gracias. ¿A ti? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.